Bueno, soy Patricia Aguirre, estoy muy feliz de estar acá. Veo algunas caras conocidas, lo cual agradezco. Y sí, sobredosis de Aguirre puede ser peligrosa. Veo gente que ha estudiado conmigo en la universidad y que insisten en escucharme. Y como soy un poco Patricia, homo habilis... se escucha abajo. Fíjate, poner el micrófono más. Dale. ¿Ahora? Maravilloso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de la antropología alimentaria y tenemos muchísimas coincidencias con la agroecología. Creo que podemos, los antropólogos alimentarios, hacer un gran aporte y me siento muy feliz de que me hayan invitado para esta conferencia inaugural. Pero lo mío es la antropología. Adelante. Y esto viene de ver la alimentación como producto y productora de relaciones sociales. Nosotros vemos la alimentación como un hecho social total, que implica todas las instituciones sociales e implica al sujeto en su totalidad, en sus prácticas y en sus valores. La paradoja de entender la alimentación así, como un hecho social, como un hecho situado siempre en un hábitat, en un tiempo, en una cultura, como producto y productora de relaciones sociales, es que estas relaciones sociales están oscurecidas en el evento alimentario. Y están oscurecidas por lo evidente, miren qué paradoja, porque comemos todos los días, entonces, porque tenemos una relación tanto subjetiva como social con nuestra alimentación, parece que la alimentación fuera un hecho natural, que siempre estuvo ahí, que siempre fue de la misma manera, que no hay ningún problema, excepto que no la tengamos, en la alimentación, cuando en realidad tiene más vueltas que una oreja y es altamente problematizable. Las relaciones sociales en la alimentación suelen estar oscurecidas por lo evidente. Cuando abordamos el tema alimentario, lo más normal, fuera de su naturalización, es el nutricionismo. Vemos nuestra alimentación como una cuestión de energía o nutrientes o metabolismo. O lo vemos como un economicismo. Entonces el problema de la alimentación se remite a la capacidad de compra. ¿Tenemos o no tenemos dinero para acceder a alimentos adecuados, saludables, lo que fuera? O los antropólogos, este es nuestro culturalismo, todos son los valores, todo es cómo se construye la representación del alimento saludable o no saludable en esta cultura, cuando en realidad todo esto está al mismo momento. Para entender la alimentación humana necesitamos entender tanto el metabolismo como los valores. La alimentación humana es una unión indisoluble de nutrientes y sentidos. Vamos al próximo. Al plato caen tanto las prácticas sociales como los valores que impulsan esas prácticas. Por eso los invito a abordar la alimentación desde la complejidad. Esto significa considerarlas como un modelo científico de complejidad, como un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo? Los modelos típicos de los sistemas complejos son los seres vivos. Son los sistemas abiertos al medio. Son los sistemas que, compuestos por sus componentes y por las relaciones de componentes que le dan su estructura, a la vez viven en un desequilibrio permanente. Mientras la ciencia hegemónica busca modelos de estabilidad para remitirse a ellos, la
los sistemas complejos se reconocen esencialmente inestables, sistemas de transformaciones. Transformaciones que no solo surgen de la inestabilidad del medio en que todo ser vivo se desempeña, sino también de las capacidades de autoorganización interna del propio sistema. Es decir, los estoy metiendo en un tremendo lío. Así que tómenlo con alegría, porque si hay algo que no hay acá cuando uno aborda la alimentación como un sistema complejo, es tranquilidad. Y bueno, a gente muy loca o como yo, nos encanta esto, verlo como sistema en permanente transformación. Y por supuesto, verlo así significa que la alimentación deja de ser una cuestión de médicos, de nutricionistas, de economistas, de edafólogos, de meteorólogos, de antropólogos o de bibliotecarios. Es una cuestión de todo un equipo donde probablemente todas estas especialidades sean bienvenidas. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas especialidades? Si no abrimos nuestra cabeza, si no nos transformamos un poco en anfibios, si cada cual sigue analizando la alimentación desde su burbujita, si cada cual sigue analizando la alimentación desde las rupturas epistemológicas de las ciencias, de la nutrición, de la sociología o de la antropología, que se hicieron en el siglo XIX, bueno, difícilmente podamos entender este modelo de complejidad que es la alimentación humana. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, abrir nuestra mente, un cambio epistemológico, cambiar la episteme, decía Rolando García, un teórico importante de los sistemas complejos. Hacernos un poco anfibios, no más pluridisciplina o interdisciplinas. Tenemos que cortar las disciplinas y autorizarnos al campo del otro. Miren, yo desde la antropología alimentaria estoy abriendo el primer congreso de agroecología, no porque yo soy amplia, porque ustedes son amplios, porque los que cambiaron la cabeza son la gente que hace agroecología. Y sí nos encontramos en un punto que es una petición de principios. El pensamiento crítico, el enfoque relacional y la historicidad. Entonces, vamos al plato. Ver la alimentación desde este punto de vista significa que al plato caen, por supuesto, nuestras relaciones con el medio ambiente, mediatizadas por una tecnología que se reflejan en una economía. Antes se decía que las ventajas comparativas traen ventajas competitivas. Antes, quiero decir, inscriptos en una historia. Nosotros estamos permanentemente analizando procesos sociales, por lo tanto, históricos. Y esa historicidad de los procesos alimentarios, a mi criterio, es parte importantísima de nuestro modelo de complejidad. Al plato caen el sistema de derechos de la sociedad. Todos sabemos que las mujeres comen distinto que los varones. No hay ninguna ley que diga que las mujeres comen carnes blancas y los varones carnes rojas. Lo que hay es costumbres, normas consuetudinarias que reflejan las nociones de masculinidad y de feminidad que se proyectan en la comida, y así las mujeres que se piensan dulces, suaves, que se piensan, que se imaginan, se asocian y consumen más carnes blancas, sosas,
que tienen que ser extraídas de entre sus huesos, porque la culpa la tiene el pollo o el pescado. No, se proyectan sobre los alimentos los conceptos de feminidad y masculinidad. Y entonces los varones que las representaciones sociales quieren competitivos, fuertes, potentes, se llevarán mejor con esas carnes rojas que tienen sangrantes, que tienen que ser atacadas con cuchillos y tenedores, desgarradas, masticadas, o esos guisos picantes que demuestran que el dolor no los quiebra. No es la pimienta, no es la vaca, sino el sistema de derechos, en este caso consuetudinarios, de género, lo que cae al plato con alimentos específicos de una cultura para mujeres y para varones, que en otras serán diferentes. Al plato cae nuestro sistema social, la comida de pobres y la comida de ricos. Al plato cae nuestra división etaria. Los niños comen distinto que los adultos y comen distinto que los ancianos. No porque su metabolismo sea diferente, porque imaginamos a nuestros adultos como niños y les damos puré. Pero esas son problemáticas sociales, no biológicas, etarias. Al plato caen todas nuestras creencias y si las creencias religiosas nos quedan claros en los tabúes alimentarios, porque no hay Dios en el planeta que no haya metido su cuchara en el guiso de sus creyentes, las otras creencias, las creencias acerca de la salud, qué es sano y qué es enfermo, de la normalidad sanitaria, de la normalidad de la estética. Si ustedes miran la primera Miss Argentina, que fue Isabel Sarli, medía 1,60 m y medía 90, 60, 90, tenía forma de guitarra. La última Miss Argentina que yo miré medía 1,78 m y pesaba 49 kilos. Fíjense cómo han cambiado las normas estéticas y eso tiene que ver con un cambio en la alimentación. Esto impulsa cambios en la alimentación. Los alimentos light, todas estas creencias, los saberes de la abuelita caen al plato. Todo eso forma el gusto legítimo que nos abre la puerta del consumo. La próxima. Entonces, mirar la alimentación en términos de relaciones sociales nos abre un mundo distinto que las calorías y las proteínas. Un mundo más amplio y un mundo más desequilibrado, un mundo mucho más violento y más largo, porque cuando miramos la alimentación desde el punto de vista social, tenemos que, sin lugar a dudas, pensar en cómo llegamos acá, en ese pasado que nos forma, que está vivo todavía. Cuando vemos la alimentación actual, tenemos que pensar que esta es la alimentación de esta sociedad, nada más. Comemos como vivimos y no siempre al revés. ¿Y cómo llegamos a comer tan mal? Porque no hay una sola persona, no hace falta ser nutricionista para sentir que comemos mal. Porque si vivimos corriendo, comeremos rápido. Comemos como vivimos. Entonces, la pregunta por nuestra alimentación es la pregunta por nuestra sociedad, por nuestra organización social. Y si comemos hoy mal, es porque vivimos mal. Ustedes ponen el acento en la producción, yo pongo el acento más que nada en el consumo. Pero
todos nos quejamos, todos pensamos que hay mucho por hacer. Mi trabajo, y el libro que voy a presentar el viernes es esto, es la sinergia que existe entre los sistemas agroalimentarios y los sistemas económicos políticos que generan un tipo de comida y un tipo de cocina que, como la alimentación es el factor prepatológico por excelencia, condiciona una corporalidad y formas específicas de enfermar y morir. Y no hay recetas, pero hay algunas tendencias estructurales que es lo que trabajo en mi libro y algo voy a exponer acá brevemente de lo que podemos aprender. Así que dentro de ciertos límites podemos cambiar el mundo cambiando la alimentación. Los invito brevemente a ver el diagnóstico y lo que creo que puede ser la puerta de salida, la próxima. Hoy creo que nadie duda de que hay una crisis en la alimentación actual. Y es una crisis paradojal porque hay comida para 10.000 millones de personas en el mundo y somos 7.500. Y de esos 7.500 tenemos 900.000 que están desnutridos, 900 millones que están desnutridos y 2.000 millones que tienen sobrepeso, del cual el 30% son obesos. La pandemia mundial de obesidad es una de las preocupaciones en la salud actual. Verdaderamente una paradoja, porque en el planeta Tierra el problema alimentario siempre fue la escasez, nunca fue la abundancia. ¿Y cómo nos permitimos, teniendo tantos alimentos, tener tantos desnutridos? La segunda paradoja es que nunca antes la crisis alimentaria se dio en todas las áreas. En la producción hay crisis, en la distribución hay crisis y en el consumo hay crisis. ¿Qué nos está pasando? Y, por supuesto, lo más grave de todo es que algunos amigos míos me aterrorizan diciéndome esta crisis, además, es terminal, porque estamos devorando el planeta, porque es tan profunda la crisis que algunos piensan que nos estamos comiendo un planeta y medio, nos estamos comiendo los recursos de nuestros nietos y que tal vez hayamos pasado ya la capacidad autodepuradora de los ecosistemas y estemos en un proceso irreversible de extinción de la especie humana, lo cual es grave. Bueno, situada la crisis y las paradojas de la crisis, vamos, por favor, no se suiciden. A la próxima. En la producción tenemos una crisis de disponibilidad, pero, ya dije, no es un problema de escasez, es un problema de sustentabilidad. Si seguimos produciendo como hasta ahora, no va a haber planeta para nuestros nietos. En la distribución tenemos una crisis de acceso porque los alimentos, nuestras sociedades han elegido distribuirlos a través de mecanismos de mercado. Y si se distribuyen a través de mecanismos de mercado, van donde pueden pagarlos, no donde se necesitan. Y ahí nos explicamos los 900 millones de desnutridos. No es porque no quieren alimentarse, no pueden alimentarse porque no pueden pagar sus alimentos. Y en el área del consumo tenemos un problema gravísimo para una antropóloga y fantástico para un publicista. Nosotros como humanos nos hicimos humanos compartiendo la comida. Alguna vez vengan a mis cursos de paleopatología
y van a ver la importancia de compartir la comida con el otro en el proceso, no solo de la apertura del aparato psíquico, la generación de valores, la sociabilidad, sino cómo esto cambió nuestro cerebro, cómo esto cambió nuestro lenguaje. Y hoy esa comensalidad que nos hizo humanos está en crisis. Cada vez más comemos en forma solitaria. La industria agroalimentaria lo que nos brinda son packaging, empaques individuales, porciones individuales, y nos dice coma 24/7, coma en todo momento. Como la alimentación es una actividad de baja actividad, nosotros podemos comer mientras caminamos, comer mientras leemos, comer mientras estamos en la computadora. Hoy se está rompiendo la mesa, se está rompiendo la comensalidad. El 50% de los argentinos toman una comida en soledad, según la ENGO 18. Así que esto es gravísimo. Tenemos una mesa de consumo mañana, lo vamos a desarrollar. La próxima. Solo datos para que vean cuándo se alcanzó en el mundo la disponibilidad plena. La próxima. Esto es lo que conocemos, el modelo hegemónico de producción, la agricultura de minería, la agricultura extractivista, que es de lo que pretendemos constituirnos como alternativa. La próxima. No se llegó a este modelo por azar, es producto de relaciones sociales y produce relaciones sociales, y las raíces son muy profundas. Esto no es una conspiración de malditos, de pillos de historieta, que se termina cuando el superhéroe viene y lo agarra del cogote. Si pensamos en términos de sistema, tenemos que pensar que este sistema de producción es solidario con este sistema económico-político y genera un tipo de comida que nos está matando, y enfermamos y morimos de determinadas maneras porque comemos como comemos, porque producimos como producimos. Yo sé que la circularidad y la repetición de mi discurso los va a dormir, por eso salto y hago payasadas. Pero no es circular, porque en cada nuevo bucle se abren otras posibilidades. Si estamos pensando en términos de sistema, estamos pensando también en que no hay repetición. Lo aprendido en un bucle se va a dar de nuevo, sí, pero ampliado o reducido. Y el más de lo mismo lleva finalmente a que el sistema se autoorganice de otra manera. La próxima. Yo quiero poner mi pata antropológica y decir que este no es el único modelo, que los antropólogos hemos conocido, conocemos y seguiremos conociendo otras formas de producción, de distribución y de consumo. Y traje dos ejemplos polares. Un sistema que es la caza-recolección de sociedades sin acumulación, totalmente distinto a esto, y sin embargo fue el más exitoso en términos de la historia de la especie. Durante millones de años fuimos cazadores-recolectores. Porque fuimos cazadores-recolectores, porque vivimos en pequeñas bandas de 20, 30 personas, porque compartimos la comida. Ustedes seguramente si leen algún libro de arqueología van a ver que las bandas de cazadores paleolíticos
tenían un fogón, eran 20 y había un fogón. ¿Qué me está diciendo eso? Que conseguían la comida en conjunto, la cocinaban en conjunto y la comían en conjunto. Lo que había en aquel momento era un sistema de reparto de la comida propio de las bandas de cazadores-recolectores, que es la reciprocidad generalizada. Si hay, hay para todos. Si no hay, no hay para nadie. Y ustedes sacan el violín, como hacemos muchos antropólogos, y decimos, ¡ay, qué gente buena que eran los cazadores-recolectores! Sí, no tengo ninguna duda que eran buena gente, como también debía haber mala gente. Pero sobre todo, la reciprocidad lo que hace es bajar el riesgo. Cuando uno trabaja con criterios de sistema complejo, agarra la computadora y hace estudio de probabilidad. Y la reciprocidad, es decir, compartir la comida, baja el riesgo. Bien, este sistema no tiene nada que ver con nosotros. Este sistema, todos los demás sistemas, todos los modelos posteriores se basaron en romper este sistema, porque es absolutamente autosuficiente y tan exitoso que produjo su propio colapso. Lo ayudó un poquito el cambio climático de hace 13.000 años, pero este sistema solo podía sostenerse con muy bajas densidades demográficas y ambientes pródigos. ¿Qué ocasionó el éxito de este sistema? Que los Homo sapiens estemos en todo el planeta. De ser un puñadito de monitos evolucionados en el centro de África, hace 50.000 años habíamos colonizado el planeta, inclusive islas aisladas como Australia, y ya habíamos pasado por Beringia, América. La próxima. Bueno, cazadores-recolectores actuales, la próxima. Me encanta, no solo comparte el alimento con los suyos, sino con el perro. Y esta es la dieta paleolítica de verdad, la dieta paleolítica relevada por los arqueólogos. La próxima. ¿Por qué les traje estos? ¿Por qué? Ah, no, después me la piden a mí en serio. ¿Por qué les traje esto? Porque ahora está de moda la dieta paleolítica. La estúpida dieta paleolítica que está de moda es una... Pero ¿cómo vamos a tener...? ¿Me oyeron antes? Yo dije, comemos como vivimos. Si somos cazadores-recolectores paleolíticos, vamos a poder tener una dieta paleolítica. Si somos burgueses posindustriales, vamos a tener una dieta burguesa posindustrial. Entonces, ¿cómo vamos a tener una dieta paleolítica con animales magros de caza cuando el 98% de nuestros animales de consumo son animales domesticados justamente por su grasa? Entonces, los que hacen dieta paleolítica actual hacen una cosa que desde el punto de vista marketinero llaman dieta paleolítica. Igual yo voy así para cortarla rápido, yo les voy a hacer ejercicio ilegal de la nutrición y les voy a dar la manera de comer de una antropóloga. ¿No? Coman de todo, pero poquito. Coman de todo. Coman carne. Coman carne, coman verduras, coman lácteos, coman sal, coman de todo. Diverso. Esa es la dieta antropológica, lo más diverso posible. Si ustedes comen muy diverso, van a tener oportunidad de tener todos los nutrientes que necesitan. Y si ustedes comen poquito, muchísimo mejor. Pero además la diversidad los va a proteger de los venenos actuales, lo cual también es muy sabio. Si ustedes solo comen pescado, se van a morir envenenados con mercurio, y si ustedes solo comen
verduras se van a morir envenenados con agrotóxicos. Desde el punto de vista epidemiológico, mejor que coman de todo, pero poquito, ¿no? Bien, la próxima. ¿Qué comían de verdad nuestros abuelitos paleolíticos? Muchas clases de frutas y verduras una vez al año. Frutos secos que se los podían llevar, hongos, carne magra de caza, porque los animales de caza son magros, moluscos, mariscos, insectos, huevos. Una vez al año, frutas maduras y cereales y legumbres. Y no había lácteos, que son producto de la domesticación, no había grasas refinadas ni azúcares refinados, pero sí comían miel y el azúcar y los sabores dulces eran terriblemente apreciados porque son marcadores naturales de fuentes de energías baratas y seguras. No hay venenos dulces, hay venenos amargos y hay venenos insípidos, pero no dulces. Si ustedes son una especie que está conquistando ecosistemas, colonizando hábitats que no conocen, un sabor dulce es un marcador de energía segura. Entonces, durante millones de años nos adaptamos a ese sabor marcándolo positivamente, y hoy la industria nos revienta con sabores dulces porque sabe que no los vamos a rechazar, porque metabólicamente no los rechazamos. La próxima. Los sistemas agroalimentarios actuales son deudores del primer y gran modelo de conservación que se hizo en este planeta, que fue la domesticación. Cuando cambió el clima, el colapso de las culturas de caza mayor empujó a los humanos, a las sociedades humanas de este momento, a incluir y operar sobre algunos alimentos para sobrevivir. Y así nació la domesticación, donde alimentos absolutamente marginales, como los cereales y los tubérculos, pasaron al primer plano. Y nuestros abuelitos cazadores-recolectores fueron muy inteligentes y muy observadores, porque legaron los saberes que después permitieron esta domesticación, hasta el punto que hay muchos antropólogos, Godería entre ellos, que dicen: durante milenios estuvo el saber de la domesticación, simplemente no se hacía porque no se necesitaba, porque si no es muy raro que en un periodo de 6.000 años se hayan domesticado prácticamente todas las especies domesticables. Y se domesticaron en términos de ¿qué? De aumentar el rendimiento, hacerlas más grandes, hacerlas más aptas para, o sea, bajarles el amargor o la cantidad de fibras para el humano. Nunca pensamos en la, no sé cómo se llama, salud animal, en la salud vegetal. Nuestros abuelitos pensaban cómo sobrevivir, cómo tener el poroto más grande, el grano más almacenable, y nos salió bárbaro. Esto salió genial, tan genial que cambió la sociedad y cambió al humano. El proceso de domesticación se extendió por el planeta a expensas de los cazadores y de las tierras de los cazadores-recolectores, hasta el punto de permitir sociedades con acumulación de excedente. Y eso nos trajo una gran ventaja, porque pudimos superar las variaciones estacionales, la alternancia cíclica de los ecosistemas, y nos trajo, la próxima,
el problema de qué hacemos con la acumulación, qué hacemos con el excedente y sobre todo, quién lo maneja, quién se queda con el excedente. Y pasamos de formas de reciprocidad absolutamente horizontales, si hay para todos, a formas concentradas de distribución del excedente. La redistribución simétrica en los cultivadores de tubérculos y la que nosotros conocemos, la redistribución asimétrica, que es la redistribución que todas las sociedades actuales tienen y que permitió hace 6.000 años la creación de los estados. Los estados son las organizaciones sociopolíticas que le dieron a la distribución asimétrica del excedente agrario una forma definitiva que todavía usamos. Esto que se inventó hace 6.000 años es el embrión de nuestros estados. Por supuesto eran estados distintos, estados teocráticos, la mayor parte de ellos monárquicos, pero esto es el embrión. Esta es una hermosísima pintura maya, de un templo maya, que ve cómo se organiza el Estado. Ustedes fíjense que solo hay agricultores en la base de la pirámide. Todos los demás son estratos no agrarios, comerciantes y artesanos en la primera escalón, hombres leopardo, guerreros y sacerdotes en el otro escalón, más arriba la aristocracia, los administradores gubernamentales, y arriba de todo, entre todas esas plumas, el rey, el Alachwinik en este caso, el rey de la ciudad-estado, y para que el primer escalón pueda hacer circular la comida que produce, 3 circuitos de distribución. El circuito del comercio, aparece el mercado, el circuito del templo, donde se le paga a Dios por sus servicios y a los sacerdotes que tienen la sabiduría de la sociedad y la vuelcan a la expertise agropecuaria. Por eso tenemos los calendarios. Los calendarios, los dioses nos solucionaban el problema de cuándo sembrar. Cuándo cosechar lo sabemos, cuando está maduro. El problema era cuándo sembrar. Y por eso todas las sociedades estatales nos han dado calendarios maravillosos y el inicio de la matemática. Y el circuito de impuestos estatales, que para eso están los hombres leopardo, los recaudadores de impuestos, los guerreros, que permitían extraer el excedente y concentrarlo al tope de la pirámide. La próxima. ¿Cómo comen? Ah, bueno, no tengo mucho tiempo, ¿no? No, media hora más o menos. Yo les traje este ejemplo, la anterior, este ejemplo, porque digo, miren lo importante que es la forma como producimos nuestros alimentos en el tipo de organización política que se genera sobre ellos. Los estados hidráulicos, y este es un ejemplo de la China con régimen de inundación para la plantación del alcohol. Alcohol, arroz. Nunca tuvo regímenes descentralizados de gobierno. Siempre fueron imperios, siempre fueron gobiernos centralizados, porque, como dice Wittfogel, que es un estudioso de China, la democracia es un don de la lluvia. Solo se han podido encontrar gobiernos, sistemas de gobiernos democráticos en aquellos cultivos que dependieran de la lluvia. El arroz de inundación, que depende de los monzones, pero para mantener el estado de un sistema hidráulico, siempre requirió
gobiernos centralizados que pudieran mantener el plan maestro del agua, no solo por los saberes que se necesitan, sino por la movilización masiva de personas, estamos pensando en 3000 años antes de ahora, para poder tallar esas montañas. Si ven arriba de la foto está la represa, todo eso cae por gravedad, y piensen que esto se construyó con la fuerza humana. Esa era la energía que talló estas montañas. Y esa fuerza humana supera lo que puede hacer esa pequeña aldea. Necesita traer trabajadores y, por lo tanto, comida del exterior durante largos periodos de tiempo para hacer la construcción con el saber venido de afuera, y después estos se van a construir otras cosas y estos aldeanos pagan los impuestos en consecuencias. Si tuvieran la loca idea de rebelarse, el emperador ni siquiera se preocupa en mandarles su ejército. Lo que hace es cerrarles la esclusa. El que domina el plan maestro de aguas, domina el Estado. Entonces, todos los estados hidráulicos han sido estados centralizados. Aquellos que dependen de la lluvia para sus cultivos pueden tener imperios centralizados, como pueden darse el lujo de tener gobiernos democráticos. Por eso ese bonito slogan de Wittfogel. La próxima. ¿Y cómo comen en estos estados? Aquí se rompe el cuerpo del Homo sapiens. Con estos sistemas se rompe el cuerpo unificado de los cazadores-recolectores, porque aparecen, con la lucha por la distribución del excedente agrario, aparecen formas de apropiación de ese excedente diferenciadas, y donde el excedente se distribuye en forma diferencial, unos se quedan con mucho y otros, generalmente los productores, se quedan con poco o nada, aparecen alta y baja cocina, la cocina campesina, la cocina aristocrática, dos formas de cocinar y de comer, y dos cuerpos de clase, el cuerpo de los pobres y el cuerpo de los ricos. ¿Qué tiene la baja cocina? Que hoy los nutricionistas agarran y dicen, esta es la cocina adecuada, hay que comer la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es tan idiota como la dieta paleolítica. La dieta mediterránea es la dieta de la escasez de los campesinos del Mediterráneo. Solo que hoy, atiborrados de grasas y azúcares, vemos eso como, ¿cómo descubrieron estos que era la dieta adecuada? ¿Qué dieta adecuada? Era la dieta de lo que no tenían, un poquito de trigo, un poquito de pescado, unas verduritas, y sobrevivían. La dieta mediterránea no la querían los campesinos mediterráneos. Piensen ustedes en esos campesinos mediterráneos que vinieron a Buenos Aires, a la Argentina, en el año 1880, y a medida bajaban de los barcos con su maravillosa dieta mediterránea perfectamente adecuada, y en el Hotel de los Inmigrantes les daban 600 gramos de carne por día y 600 gramos de pan por día y medio litro de leche por día. Tiraron la dieta mediterránea por la borda, y a la semana le habían hincado el diente a la vaca e inventaron el asado. El asado nuestro, el asado acostando la vaca, ese asado grillado europeo, el gaucho no tenía asado horizontal, tenía asado vertical, una pértiga rodeada de brasas. Nuestro asado, el asado de los gauchos argentinos, de lo que fueron
nuestros ancestros rurales, era vertical. Son los inmigrantes los que acuestan la vaca. Bueno, pero eso es un detalle. Quiero decir, la baja cocina es la cocina de la escasez, es una cocina familiar, es una cocina privada, una cocina donde se hace mucho con muy poco. Piensen en las abuelas, yo siempre pienso en las abuelas polacas, en las abuelas del centro de Europa, que lo único que tenía era papa, cebolla y por ahí queso. Y entonces por un lado hacen, ¿cómo? Y tal vez coles. Y hacen, todo tiene las mismas cosas. El niche de papa, el gnocchi de papa, el pan con papa. Porque son muy pocos ingredientes. La alta cocina, en cambio, es la cocina de la aristocracia. La alta cocina es la cocina de la aristocracia. La próxima. Es la cocina del banquete. ¿Ven? Las dos fotos, son dos pinturas, la de cocina familiar, cocina campesina, donde ustedes ven que los campesinos van a comer polenta con nada, polenta con polenta, y están felices porque van a comer. Y del otro lado, la otra pintura es una pintura de un banquete en la Edad Media, donde fíjense que se van a comer al pavo adornado con sus plumas. Es la cocina aristocrática, una cocina para mirar, no solo para comer, donde se comen todos los productos de la tierra e incluso alimentos exóticos. Es la cocina del banquete, que no es para comer, es una cocina política, es la cocina de la aristocracia, donde es más importante el orden de precedencia en la mesa, lo cerca que estoy al rey y al ministro, que lo que tengo en el plato. Ustedes piensen la orgía romana. Si ustedes los invitan a una orgía, no van a comer. Les queda claro que no van a comer. En la orgía romana se servían 50 platos, 60 platos, pero no era para comer. Esa es la cocina aristocrática. ¿Qué tipo de cuerpos me da eso? La próxima, me da cuerpos flacos en la cocina de la pobreza, cuerpos gordos en la cocina de la riqueza. Durante 10.000 años fue muy fácil saber a qué clase pertenecían la gente mirando el tamaño de su cintura. Entonces, la gordura era opulencia, era bienestar y también era salud, porque la evidencia empírica decía que estos gordos se enfermaban menos y cuando se enfermaban sobrevivían más. En cambio, los pobres, flacos, la flacura se instituía como riesgo y también como enfermedad. Y una enfermedad en un pobre lo llevaba a la tumba, porque todo, ustedes lo saben, todo desnutrido es un inmunodeprimido, entonces por supuesto se va a enfermar más y probablemente también se muera más. La próxima. Este modelo entonces no tiene nada que ver con el primero y es deudor del segundo. Llegamos aquí por una historia y tenemos que remontar esa historia. La próxima. Todos ustedes, características de este modelo lo saben, es altamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que mueven las máquinas, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agrotóxicos, que forman el paquete tecnológico que lo acompaña. Altamente contaminante, degrada los suelos, es una agricultura de minería extractivista que no sería tan exitosa desde el punto de vista de los rendimientos, que los tiene, si no externalizara sus costos. Si tuvieran que limpiar los ríos que contaminan y esto estuviera incluido en la producción, seguramente no sería tan rendidora. Pero el tema es que hay una apropiación privada de las ganancias y
una deriva social de las consecuencias que trajo tener esos altísimos rindes y estas altísimas ganancias. Pero este es el modelo que está convalidado. Ustedes en la Organización Mundial del Comercio y Estado discuten retenciones, discuten barreras pararancelarias, no discuten contaminación. Ahora, un poquitito, con el cambio climático empieza a discutirse huella de carbono, huella hídrica. Ahora, después de 50 años, la próxima. Yo les quiero marcar, como antropóloga, pero ustedes lo deben saber mucho mejor, cómo se ha reducido nuestra alimentación por este modelo. De los 400.000 plantas superiores, de las 300.000 comestibles, 7.000 fueron comida alguna vez de los humanos. 600 especies fueron cultivadas, 200 tiene la máxima diversidad actual, que es el sudeste asiático, 15 especies producen el 90% de los consumos alimentarios actuales y 3 cereales, el trigo, el arroz y el maíz, aportan el 75% de toda la energía alimentaria y el 50% de las proteínas vegetales que comemos los humanos como especies en todos los países. Esto es gravísimo, es una reducción de la diversidad alimentaria gigantesca. Y lo mismo nos pasa con los animales. Solamente 5 especies sostienen la alimentación en el planeta Tierra. Esto es de Václav Smil, de FAO. La próxima. Y no solo hay una reducción de especies, sino de variedades dentro de las especies. Fíjense, de las 307 variedades de maíz que se cultivaban en Estados Unidos en el año 1903, en el año 1983, cuando se dejó de hacer la estadística, solamente se cultivaban 12. Y hoy, con los transgénicos, 5 variedades. Es decir, por eso hay bancos de semillas, por eso hay bóveda de semillas en el Círculo Polar Ártico. Estamos perdiendo variedad, estamos perdiendo diversidad, y eso nos hace como humanos, no solo por nuestros intestinos, por nuestros cerebros, por nuestros sistemas de clasificación sociales, por la diversidad del cableado cerebral y las categorías con las que pensamos la realidad. Bueno, la próxima. Quiero decir, esto es una práctica alimentaria que tiene que ver con los sistemas, con los lenguajes, con los sistemas clasificatorios. No quiero decir, esto no es, no estoy diciendo, ay, que la variedad nos protege nuestros estómagos, nuestros intestinos, los micronutrientes, solamente protege las categorías mentales con las que pensamos esa realidad que estamos destruyendo. Esto lo tiene todo el mundo, lo conocen, recontra, es cómo han aumentado los agrotóxicos en Argentina. La próxima. Estos son lo que pude lograr en un estudio transversal de las aberraciones cromosómicas en estudios epidemiológicos hechos por experimentos naturales. Es decir, no puede, éticamente, no puede exponer una población a plaguicidas. Entonces, los epidemiólogos nos encontramos en el corset de la causalidad. No podemos establecer casos y controles. ¿Y cómo declaramos causalidad los epidemiólogos? A través de la razón de índices cruzados o ratio. Solamente podemos declarar causalidad así. Esa fue nuestra ciencia, nuestro error, pero bueno, ahora lo tenemos. Va a tardar mucho en cambiar. Pero podemos ver experimentos naturales, lugar donde encontramos esto hecho, y podemos comparar casos y controles
en todo el mundo, y fíjense, cuando encontramos, y solamente encontraron 14 experimentos naturales en todo el mundo, miren las aberraciones cromosómicas que aparecen en la población expuesta a los pesticidas respecto de los controles, y la población general. Me tengo que ir para allá. La próxima, digamos, es de verdad esto. Y en la ganadería no estamos mejor. Tenemos una ganadería farmacológica donde a los animales hacinados los reventamos con antibióticos preventivamente. Si hay un médico en la sala, sabrá que los antibióticos jamás deben ser usados en forma preventiva. Bueno, con nuestras gallinas, con nuestras vacas, se les da el antibiótico en el agua. Y no sé si ustedes tienen esa terrible experiencia, la gente que trabaja con estos animales no sabe que les está dando antibióticos, porque vienen en bidones que dicen promotor del crecimiento, nos dicen antibióticos. El tema es que lo que estamos haciendo desde el punto de vista antropológico es generar una domesticación de las bacterias. Estamos haciendo una selección artificial de bacterias antibiótico resistentes. Hoy, por ejemplo, en tuberculosis, nuestro principal problema es la resistencia a los antibióticos, que no hay ninguna duda que el abuso de antibióticos en la farmacopea doméstica es cierto, perfecto, pero no es de ahí de donde surgieron nuestras bacterias antibiótico resistentes, es de acá. La próxima. Y la próxima. Estoy corriendo un poquito porque estoy apurada con el tiempo. En el mar no estamos mejor. Si ustedes quieren leer la mejor novela de terror, lean el informe de FAO de pesca del 2008. Termina diciendo que si seguimos con esta pesca depredatoria que lanza al mar muerta el 30% de la captura, vamos a haber desertizado los mares y para el año 2050 cerca del 80% de las especies marinas estarán extintas. Novela de terror. Que como respuesta, la acuicultura desde el año 2008 ha crecido en cantidad, pero no en calidad, y la acuicultura cayó en el mismo modelo de la ganadería. Y hoy resulta que tenemos las jaulas de salmones, los chilenos podrán darnos cátedra de esto, contaminando los fiordos con alta cantidad de antibióticos diluidos en el agua, porque el modelo es lo que tenemos que cambiar, no al animal. Fíjense, fíjense cuál es la respuesta de los estados. Esta es la respuesta del cobarde, ¿no? En vez de regular a la industria, se lo tiran al consumidor. Esto es la Unión Europea, que dice, ¿y usted cómo elige? Si usted elige bien, si usted elige en este caso pescados con técnicas ecológicas, entonces todos vamos a tener mares llenos de pescados en el 2050. Fantástico. El culpable es el consumidor. Porque esta es la agachada de los estados frente a las tremendas ganancias que produce la pesca depredatoria actual. La próxima. Y si, bueno, si producimos así, nos vamos a los caños. Se impone un cambio de gestión de la producción de alimentos, a pesar que todas las organizaciones internacionales, la próxima, lo que dicen es, esta es la manera. ¿Por qué? Porque es rendidora. Y en Argentina nosotros tenemos disponibilidad excedentaria. Nuestro problema no es de la disponibilidad, nuestro problema es el acceso, la próxima, es decir, la manera
cómo distribuimos. Pero antes, una pequeña palabrita sobre la producción secundaria, la industria, porque ustedes están muy motivados con la producción primaria, pero la producción secundaria es de terror, hasta el punto que nuestros alimentos industrializados se han convertido en OCMIs, en objetos comestibles no identificados, como muy bien lo dijo Claude Fischler, porque no sabemos qué comemos. La próxima. Nosotros, con los alimentos frescos, teníamos la experiencia directa del alimento y la transmisión de qué es lo que era bueno para comer era de boca a oreja, de sujeto a sujeto. Con la producción industrial, ya el alimento industrializado nos pone una barrera y necesita de un sistema experto, llámese bromatología, llámese ANMAT, INAL, que me diga que eso lo puedo comer. Si yo recuerdo las arvejas de la huerta de mi abuelita, eran bolitas dulces, perfumadas, duras, verde fosforescente, eran divinas, amo las arvejas. Cuando yo compro una lata de arvejas, lo que tengo es una bolita gris, pastosa, perfumada, tu abuela. Pero tengo un sello de bromatología que me dice, no será verde, no será dura, no será perfumada, pero si usted se la come, no se va a morir. Los sistemas expertos me garantizan inocuidad y esto ha sido un argumento de venta y de extensión de la industria alimentaria por todo el planeta. Ese alimento puede no ser saludable, pero es inocuo. Yo creo que ahora tenemos que avanzar en la producción de alimentos saludables, no solo inocuos. Patricia, 10 minutos. Bueno, pero llegué a la distribución. Fíjense que hoy tenemos una nueva vuelta de tuerca, los alimentos creados, alimentos que surgen de laboratorios y que se actualizan masivamente. Le doy los ejemplos de los lactobacilos. Son alimentos sin historia. No le podemos preguntar a la abuelita, no tenemos referencia. Y aquí es la publicidad la que manda, porque crea la historia que el alimento no tiene. La próxima. Hoy hay una nueva propuesta de clasificación mundial de los alimentos por su procesamiento, NOVA, donde, fíjense que es muy interesante que la clasificación NOVA borró los alimentos naturales, considerando que ya no existen más alimentos naturales. Tenemos alimentos poco procesados, procesados, ingredientes, o sea, alimentos para hacer alimentos, y ultraprocesados. ¿Qué dicen las guías brasileñas, las mejores del planeta, sobre la alimentación de la familia brasileña? Ultraprocesados, evítelos. Los ultraprocesados son el vampiro de la alimentación actual. No sabemos qué comemos. Son alimentos normalmente hechos de sal, azúcar, grasas e hidratos de carbono en porciones individuales y que son, la próxima, muy beneficiosos para la industria y muy malos para el consumidor. Y desgraciadamente a esto tiende toda la alimentación actual, a los ultraprocesados, a brindarnos alimentos balanceados para humanos. Sí, en serio, alimentos balanceados fortificados, saborizados, teñidos, estandarizados, en agradables packagings, muy lejos de lo que solía ser comida. Yo personalmente propongo que los declaremos incomibles. La próxima.
Como comemos, como vivimos, esta comida es la que se adapta a la vida que llevamos. Hoy no comemos esto porque somos malos o porque no sabemos comer. Comemos así porque vivimos así. Entonces, lo que tenemos es que cambiar nuestra forma de vivir. Y podemos cambiar nuestra forma de vivir en este movimiento sinérgico con cambiar la forma de comer. La próxima, no tenemos que destruir la industria, tenemos que regular la industria para que haga alimentos no solo inocuos, sino también saludables. No podemos vivir sin industria, sin la conservación de muchos de nuestros alimentos. Lo que no podemos admitir es que la conservación sea en base a sustancias tóxicas o irradiación nuclear. Hay formas de conservación más saludables. La próxima. ¿Cómo se distribuyen nuestros alimentos? Bueno, nuestros alimentos, ¿me avisás a 5? Nuestros alimentos, en el mundo actual, la mayor parte de nuestros alimentos se distribuyen a través de mecanismos de mercado. Los alimentos son mercancías. Desde el año 2006 hay más gente viviendo en ciudades que en el campo. Yo vivo en un segundo piso. No puedo o no tengo capacidad de autoproducir mis alimentos. Produzco hongos, saco 20 gírgolas por semana y ahí se terminó mi amor. Tengo una berenjena y un ají por algún lado en una maceta. Yo debo recurrir a un mecanismo de mercado, a la verdulería y a mi proveedora de orgánicos para que poner alimento en mi mesa. Hay un segundo circuito que son los alimentos donados. Ahí sí se distribuye de acuerdo a la necesidad. Normalmente se distribuye de acuerdo a la escasez, pero supongamos que también a la necesidad nutricional. Pero hay un tercer circuito, que por eso les hablé de los cazadores-recolectores, que es el circuito de reciprocidad. El circuito de reciprocidad no ha muerto. La distribución de alimentos es el punto clave de la reciprocidad y todavía perdida. Por eso les puse los circulitos adentro de los otros grandes círculos. En los grupos primarios, los alimentos se compran, pero en la mesa la mamá no distribuye por mecanismos de mercado. Si hay para todos, si no hay, no hay para nadie. Yo fui durante 20 años miembro del plan de tratamiento ambulatorio de la desnutrición infantil. Nosotros sabíamos que teníamos que dar leche para el desnutrido y leche para los hermanitos y el abuelo, porque en una familia si hay para todos, si no hay, no hay para nadie. La madre no va a decir, ay no, esta leche es para el desnutrido, porque distribuye de acuerdo a la reciprocidad, a lo que necesita, lo que quiere, lo que sabe que el otro X. 5 minutos de ahora. Bueno, entonces, la próxima. El mercado es amoral. El mercado no nos va a salvar. El mercado necesita desigualdad, porque así establece flujos. Y esto no lo digo yo, lo dice Milton Friedman, que es un teórico del mercado. Entonces, si nosotros queremos que todo el mundo tenga acceso a los alimentos, no puede ser vía la mercancía por más barata que sea. Yo propondría que empezáramos a pensar un lugar donde los alimentos fueran bienes sociales, como el aire, y entonces podríamos estar en posibilidad de distribuirlos de otra manera. Mientras los alimentos sean mercancías, van a caer bajo la ley de la compra y la venta. La próxima. Bueno, esto vamos a pasar el nivel internacional de la volatilidad de los precios de los alimentos. La próxima, y quiero entrar directamente en el consumo, a pesar de que mañana hay una mesa de consumo donde les voy a mostrar algunas cosas lindas. ¿Cuál es la forma de consumo de nuestra cultura? Es el consumo conspicuo, donde los alimentos no se comen para comer, se comen como en la orgía romana para otras cosas.
y fundamentalmente hoy se promociona que el alimento es para jugar, para dar placer, para cualquier cosa menos para comer, para marcar la clase social, para demostrar tu belleza, tu apertura mental, tu exotismo, para cualquier cosa menos para comer. Ustedes ven las publicidades de alimento, lo único que llevan es a un consumo permanente. Al diablo la comensalidad. Coma todo el día, la próxima, coma sin parar, coma 24/7. Esto nos está llevando a situaciones locas, no solo la ruptura de la comensalidad, sino también el aumento de la obesidad. No se puede comer 24/7, no se puede comer sin parar, y menos los alimentos industrializados llenos de grasas y azúcares invisibles. La próxima. Hoy la publicidad industrial de los alimentos industriales avanza hacia nichos cada vez más recónditos. Tenemos alimentos de niños, alimentos de adolescentes, alimentos de deportistas, alimentos de ancianos, alimentos de pobres, alimentos de ricos, alimentos de mujeres, alimentos de estreñidos y todas sus combinaciones, ¿no? Mujeres enamoradas estreñidas, deportistas, varones, deportistas enamorados. Esto no es diversidad, esto es estupidez, ¿no? Tenemos que cambiar esto, es urgente que los alimentos se vuelvan alimentos buenos para comer y no buenos solos para vender. La operación de la industria sobre los niños es nefasta, deberíamos estar ya regulando la publicidad engañosa. La próxima. Más o menos un minuto. Bien, las mujeres engordamos, créanmelo. La próxima. La próxima también. Urge cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se perdieron toda la obesidad? Urge cambiar la peor influencia que en este momento está dominando la alimentación de los humanos, acá y en la China, que es la lógica de la ganancia de mercado. No comemos porque sabemos, no comemos lo que queremos, comemos como podemos. Y en este mundo el poder lo da el dinero y la apertura a la alimentación la da la capacidad de compra. Esto es nefasto. Creo que debemos levantar el derecho a la alimentación como seguridad con soberanía alimentaria, como posición ética, como conceptualización teórica y como metodología, porque nos merecemos otra cosa, porque esta sociedad tiene que cambiar y esta forma de alimentación tiene que cambiar, y dentro de ciertos límites se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación. Y, final esperanzado, tenemos teoría y tenemos práctica de esto. La teoría de la agencia nos dice que todos nosotros nacemos en una sociedad que nos antecede. Por lo tanto, hay una estructura educativa, económico-política, que no formatea. Pero las estructuras solo viven por los sujetos que las encarnamos. La estructura no es un ladrillo flotando sobre mi cabeza, de manera tal de que hay dos maneras de cambiar esto. Uno, de lo micro, de los sujetos a la estructura, cambiar la alimentación uno por uno en cada sujeto para cambiar las relaciones sociales. Este es el camino del converso. Piensen ustedes, Cristo empezó con 12 apóstoles. 300 años después, uno por uno, militancia activa, uno por uno, se los comieron los leones, uno por uno, 300 años después, el cristianismo era la religión del imperio legal, del imperio romano. Entonces, cambiando uno por uno, sujeto a sujeto, finalmente
logramos cambiar la estructura. Y el otro es el camino macro, cambiar las estructuras, impactar directamente en las estructuras para cambiar la vida del sujeto. No quiero pensar en los revolucionarios, pero sí, las revoluciones hacen eso, impactan sobre la estructura social y por supuesto los sujetos tienen que cambiar su vida porque si no, no pueden seguir viviendo en esa sociedad. Pero más livianito, si nosotros, por ejemplo, la ley 23.625 de fortificación de la harina con ácido fólico, le cambió la vida a la gente. Cada vez que ustedes amasan pan, cada vez que ustedes hacen galletitas, están tomando micrones de ácido fólico. Y a la mayor parte de ustedes les importa un rábano. Pero a las adolescentes contribuyen a generar depósitos de ácido fólico que van a tener especial importancia en el desarrollo del tubo neural del embrión. ¿Y saben por qué es tan importante que ella tenga los depósitos antes? Porque no se va a dar cuenta que está embarazada cuando se forma el tubo neural del embrión. Se forma en las primeras semanas, todavía no tuvo ni una falta, no sabe que está embarazada esa señora, esa niña, esa adolescente, esa jovencita. No lo sabe, así que el médico, el obstetra, no puede darle ácido fólico, lo tiene que tener desde antes. Bueno, con esa reglamentación, con esa ley macro, hoy prácticamente no hay espina bífida, no hay anencefalia, hay por lo menos 5 personas que tienen su cerebro completo desde el año 2001. Fíjense cómo sirve cambiar lo macro para impactar en los sujetos. Por eso luchamos, o yo he trabajado 30 años en un Ministerio de Salud, para cambiar las leyes, las reglamentaciones, y esas normas impactan en la vida de los sujetos. O sea que se puede tanto de lo micro a lo macro, como de lo macro a lo micro. Lo lindo es que esta noche ya pueden ir a comer rabanitos orgánicos y empezar a cambiar el mundo. El sujeto, ¿no?, puede hacer cosas. Y mientras tanto tratamos de sacar las leyes que necesitamos para cambiarle aún a los que todavía no nos escucharon. La próxima. Y terminamos. ¿Terminamos? ¿Bien? Creo que bien. Esto se va a poder hacer siempre y cuando evitemos las soluciones mágicas, las soluciones únicas. Si hablamos en términos de sistemas complejos, no nos va a salvar la educación alimentaria, ni nos va a salvar el ácido fólico, ni nos va a salvar, no sé, la soja, no hay soluciones, no hay bala de plata. Si es un sistema complejo, tiene que ser atacado de múltiples lugares, chiquitos y grandes, como sujetos y como estructura. Evitar las soluciones únicas, evitar la salida bárbara. ¿Cuál ha sido la salida bárbara del Homo sapiens? Segregar diferencia. Poner la ciudad, los muros de la ciudad más altos para que no entraran los pobres, segregar diferencia. Bueno, yo me salvé, mi grupo se salvó, los blancos nos salvamos. Esa fue la situación histórica. Estamos ante un momento totalmente distinto. Podemos pensar en crear una sociedad totalmente distinta. Entonces, tomemos la experiencia de la historia para no repetirla y no volver a segregar diferencias. Esta vez reciprocidad, cuando hay, que haya para todos. Y también tenemos que evitar la ilusión pastoril. Volver a producir como en el siglo XIX, saltando por la pradera no contaminada. De ninguna manera. La ciencia del siglo XX y la ciencia del siglo XXI nos pueden ayudar. No tenemos que producir como en el pasado,
tenemos que encontrar una nueva ruralidad, tenemos que encontrar la manera de producir en el siglo XXI para la gente del siglo XXI, no la ilusión pastoril de producir rabanitos como en el siglo XIX, que se los comían las langostas. Y la otra ilusión que hay que evitar es la ilusión tecnológica. Algo se va a inventar que limpie el ecosistema y mis arterias, ¿no? Así que verdaderamente nos espera una misión difícil, y por supuesto no es voluntarista, no es si nosotros queremos, si somos muchos va a pasar. Las fuerzas de reacción son gigantescas y son impersonales. No es Magoya que es malo, es el sistema que funciona así. Entonces, si somos inteligentes, lo que tenemos que hacer es poner el palito en la rueda de la bicicleta. Bien, yo creo que hay que levantar el derecho a la alimentación y creo que el enfoque relacional, la historicidad y el pensamiento crítico pueden ser guías metodológicas importantes. Y voy a terminar esta charla como termino todas mis charlas de hace 30 años, la próxima, y me voy. Creo que antes de que la lógica del mercado termine de convertir el planeta en un shopping para pocos, tenemos que producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumir nuestra comida en comensalidad. Y ustedes me dirán, pero esto es imposible. Sí, como decía Nelson Mandela, todo es imposible. Todo es imposible. Hasta que se hace, muchachos. Hasta que se hace. Bien, todo lo que dije y mucho más, porque tiene 375 páginas, la próxima, está en mi nuevo libro, Una historia social de la comida. Mi editor es un zapallo, así que no lo van a encontrar por ninguna parte. Pero ahí arriba está mi mail. Si ustedes, patriciaguirre2@gmail.com, si ustedes me lo piden, yo se los mando en PDF. Y